Mañana aquí continuamos en la Radio Canaria. Les recuerdo el WhatsApp porque va a estar con nosotros en los próximos minutos la diputada del Común en el 616-486-754. 616-486-754. Bueno, durante toda la mañana nos han llegado también mensajes de oyentes que agradecen el programa. Gracias por esos mensajes de cariño. También algunos que han participado en la conversación que manteníamos con los turistas. Nos preguntaban por el control de los guías piratas. Precisamente la conversación iba sobre ese asunto, sobre la situación que están viviendo los guías turísticos en Canarias, y luego cuestiones que también tienen que ver con la pregunta que hacíamos esta mañana, nuestro compañero Jorge Miranda, hablando de la siesta. Pero a esta hora, 9:06, está con nosotros la diputada del Común, Lola Padrón. Señora Padrón, gracias por estar en la radio pública. Buen día. Hola, buenos días. Gracias por estar, porque además el otro día teníamos un ratito de charla por teléfono y teníamos ganas de que estuviera con nosotros para contarnos con detalle cómo se está desarrollando el trabajo que lleva desde hace un año, bueno, un poquito más, desde mayo de 2024, fue tomada posesión como la primera diputada mujer del Común después de una larga carrera política. Bueno, no fue la primera mujer solo en la Diputación del Común, también en otros cargos. Bueno, ¿cómo ha sido este año y qué diferencia tiene de los otros cargos que ha tenido? Bueno, muy difícil porque ya oí antes de entrar los datos de vivienda de jóvenes y pues nos hemos metido a fondo con temas de discapacidad. También está la problemática de los menores inmigrantes no acompañados. Hay una situación, sobre todo, aunque haya tasas de empleo que mejoran. Luego el acceso a la vivienda está generando una pobreza invisible que cada vez es más visible en la población canaria que aflora. Y bueno, ha sido duro, pero se le ponen ganas y con ganas de aportar, de canalizar las quejas de la ciudadanía y de poder trazar el camino para que vayan cambiando las cosas en algunos sectores. El primer año ha sido un año de cambio, ¿no? Puesto que lo que hemos planteado lo que planteé cuando tomé posesión, porque es un cargo unipersonal, aunque el equipo responde maravillosamente, fue acercar, pero no acercarme yo, acercar la institución a la ciudadanía, porque aunque hay oficinas en todas las islas, y detectamos desde el primer momento que en islas como Lanzarote y Fuerteventura el número de quejas no tenía relación con los problemas que tienen esas mismas islas, ¿no? Y efectivamente, al estar el Parlamento en Tenerife y ser una institución dependiente del mismo, pues sí es verdad que es en Tenerife donde la Diputación del Común recibe más número de quejas y pues tenemos más atención directa a la ciudadanía. Aunque, como ustedes saben, el Estatuto de Autonomía plantea que la sede de la Diputación está en la isla de La Palma. Yo supongo que progresivamente, aunque con la insularidad, yo creo que las oficinas presenciales deben mantenerse siempre, porque al igual que cuando vamos a pedir una cita al hospital, tenemos las maquinitas, pero gracias a las personas que están allí y atienden sobre todo a las personas mayores, bueno, mayores y no tan mayores, porque los jóvenes se entienden muy bien con los juegos y demás, pero a Sí. veces cuando entran en cuestiones burocráticas les cuesta igual. Por lo tanto, yo he tenido que decirle a algún joven allí, oye, no, pues tienes que hacer esto, luego se coge, ¿no? Bueno, pues que el tema de la digitalización y de la sociedad de la información y de las nuevas tecnologías, pues también nos irá dando el camino de ver cómo estructuramos la Diputación hacia el futuro. Y yo siempre apostaré por combinar lo presencial, lo humano, por las Claro, características de esta sobre todo institución. por su figura, ¿no? Por la respuesta que da, porque es el defensor del pueblo de Canarias, aunque tenga ese nombre, diputada del Común, que no es una diputada del Parlamento, es la defensora de nosotros, de los ciudadanos y ciudadanas de Canarias. Y claro,
uno quiere tocar la puerta y contarle el problema, la situación a alguien. Esto a lo mejor a través de internet es más complicado, ¿no? Usted venía ya acostumbrada, como decíamos, una larga carrera política en diferentes tribunas, pero por ejemplo fue alcaldesa de Puerto La Cruz, concejala. Yo siempre digo que los ayuntamientos es esa primera puerta, pero el defensor del pueblo también es una puerta a la que tocar. Sí, lo que pasa es que hay que ser realistas, ¿eh? Entonces yo, cuando era joven era muy idealista y quería cambiar el mundo y hablar con todo el mundo, pero tenemos un solo cuerpo y yo no tengo el don de la ubicuidad para estar en todas las islas, pero sí que el personal de la Diputación del Común tiene que tener un factor vocacional, aparte de la preparación que se le exige, sobre todo a nivel de legal, ¿no? Pues abogados, economistas, y abogados y abogadas, economistas, y el personal necesita tener vocación social. O sea, las personas que vienen desesperadas a la Diputación del Común no vienen a contarnos cosas bonitas, nos vienen a contar pues cuestiones muy duras a veces, y a veces la desesperación pues hace que las formas no sean las que esperamos. Ujú. Pero cuando una persona está desesperada, pues es evidentemente que no va a venir con templanza. Esa templanza también debe tenerla el personal de la Diputación del Común para que la cercanía con aquel que viene a presentar una queja no se confunda, o sea, su trabajo no se confunda con un trabajo de ventanilla burocrático de un ayuntamiento. No, 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 no. Este es un trabajo donde el afecto y el cariño hay que ponerlo cuando uno recoge la queja de la ciudadanía. Y en ese sentido hablo yo de cercanía, no evidentemente yo represento a la Defensoría como institución, pero es la institución la que debe estar cerca y la que debe marcar Ujú. perfil. Y ese perfil debe de ser siempre cercano y saber decir un no. Porque también la Diputación sabemos lo que es un intermediario, el que denuncia, el que pone sobre la mesa y el que plantea también resoluciones con las soluciones que creemos que el Gobierno de Canarias y las instituciones canarias, Gobierno, Ayuntamiento y Cabildo, pues deben poner en temas recurrentes y generales que tenemos dentro de la Diputación, y así hemos hecho ver en el último informe anual que hemos presentado, y el específico de discapacidad, porque hemos detectado un problema gravísimo en nuestras islas en materia de inclusión. Si ya las personas que no tienen ningún problema de discapacidad lo tienen difícil, pues imagínese usted aquellas que sufren de alguna discapacidad Ujú. y que encima no están valoradas. Por lo Eso le iba a tanto, preguntar, porque el asunto de la dependencia es una de las cuestiones que también, además, desde el primer momento que usted tomó posición, fueron algunos objetivos que algunos los vamos a resumir. El asunto de la dependencia, que no termina de desbloquearse. Nos llegan a veces mensajes de oyentes, oye, que estoy sin valorar, que llevo no sé cuánto tiempo en listas de espera. ¿Cómo está esa situación? pues fíjese, más que la dependencia, yo hablo de la discapacidad porque de la dependencia ya habla mucha gente y las cosas las pone sobre la gente y hay muchas voces hablando sobre la dependencia, y es verdad que el tema de la dependencia para nosotros no es el primer motivo de queja en la Diputación. El primer motivo de queja en la Diputación es la discapacidad, que luego genera dependencia, evidentemente, pero la discapacidad, si no está valorada, no te da pie a recursos como el acceso al empleo. Hemos visto los datos, ¿no? Últimamente que ha sacado ADECO, creo que era, donde se plantea que la Comunidad Autónoma Canaria tiene un 28% de empleabilidad de personas discapacitadas. Esas se supone que están valoradas, pero tenemos una lista de espera de más de 37.000 personas para valorar. O sea, estamos oyendo bien, ¿eh? Son 37.000 personas a las que en este momento se les conculcan derechos que la legislación y el estado del bienestar les reconoce para ir en el camino de una sociedad inclusiva, que es por la que todos apostamos y en las que todos tengamos los mismos derechos. Pues, por ejemplo, en temas de empleo, como decía, estamos en un 28%, muy por debajo, 8 puntos y pico por debajo de la media nacional, y en todos los valores que ADECO ha puesto sobre la mesa estamos, pero muy, muy lejos. No hablamos de un punto ni dos, sino de 8 a 9 puntos en todos los demás Ujú. valores. Esa cifra, las 37.000 personas, de las personas con discapacidad que están como en un limbo, ¿en qué No, situación no, no. están? En eso sí le digo que la consejería, y ahí creo que estamos
estoy satisfecha con el trabajo que se está haciendo porque la consejera ha respondido y se ha acercado a las puertas de la Diputación. Yo quiero decir que al margen de la gestión, yo no soy la oposición, soy la defensora del pueblo y en ese sentido lo que busco son soluciones para aquellas personas que presentan la queja y soy la voz de aquellas personas. Por lo tanto, la interlocución con la consejería en este tema ha dado pie a que se recojan dos de las cuestiones que hemos planteado para que las listas de espera puedan fluir, como pueden ser si hay una persona con discapacidad. Es evidente que el Servicio Canario de Salud y su médico o médica o doctora de cabecera lo sabe, que se crucen los expedientes y que no tenga que ser valorada dos veces. En ese sentido, y en el decreto que se ha sacado porque se ha reconocido el problema, ya se recoge pues esta conexión con el Servicio Canario de Salud de la comunidad autónoma, que no es fácil, ¿eh? Porque claro, al estar estructurado por compartimentos estancos la comunidad autónoma, pues es evidente que es difícil. Pero bueno, ahí está. Y otras cuestiones son los equipos itinerantes por islas, porque hay personas que esperan hasta 5 años. En la isla de Tenerife, 5 años, y en Lanzarote y en Fuerteventura, pues 2 o 3 años. Por lo tanto, insisto en la discapacidad porque se habla poco y la discapacidad tiene que ser las personas con discapacidad, que podemos ser cualquiera de nosotros, porque cuando hablamos de discapacidad, no hablamos de una discapacidad profunda, hablamos de que mañana podemos tener cualquier enfermedad. El cáncer, por ejemplo, deja muchas discapacidades y que si a ti no te valoran en su momento, hasta puedes morirte sin ser valorada y sin tener las condiciones de vida dignas que te supone una valoración de discapacidad. Hay quejas de niños con TDAH que no pueden tener su terapia, o sea que estás embargando el futuro de estos niños, puesto que sin la valoración no tienes acceso a la beca. Las personas que pueden pagarse este tipo de terapias, pues evidentemente lo harán, pero aquellas familias autónomos, por ejemplo, hay muchísimos autónomos que para pagar un refuerzo de este tipo, que puede suponer un dinero cada vez que se va, pues una vez a la semana como mínimo, pues si no tienes para pagarlo, tu niño va a quedar atrás y eso no lo podemos permitir, tu niño o tu niña. Por lo tanto, es uno de los objetivos que nos hemos planteado, el poner sobre la mesa este problema del que se habla poco porque se confunde discapacidad y Sí. dependencia, y entonces se mezcla, y como no se hablaba de discapacidad, porque además es un elemento que la sociedad también tiene que asumir. Pasa un poco como en los coles, cuando hay un niño con una discapacidad en un aula, pues a veces son los padres los que dicen que el otro niño no progresa, porque entonces todos tenemos que asumir que las personas con una discapacidad tienen los mismos derechos que todos y que las ciudades y los elementos que nos damos para hacer nuestra vida más fácil también deben ser para, para, para aquellas personas que la sufren. Y no olvidarnos de que cada uno de nosotros puede tener una discapacidad mañana. Claro, y además, como bien decía usted, es ese primer paso para luego poder llegar lo de la dependencia. De hecho, nos ha llegado algún mensaje oyente, dice: buenos días, la dependencia está relacionado con la discapacidad, todavía estamos esperando porque los resultados ya hace año y medio esto no funciona. Y luego un mensaje de un oyente que esta, afortunadamente sí ha tenido la posibilidad ya de tener la condición, ya se la ha reconocido, pero claro, dice: me acaban de dar la discapacidad tras 4 años, cuando la ley dice 6 meses, dice el 6 oyente. meses y 3 y 6 meses. Es una barbaridad lo que está pasando. Por eso, desde que llegué lo detecté por las quejas que teníamos y vi que nadie hablaba del tema de discapacidad. O sea, que se hablaba del tema de dependencia, pero de discapacidad nadie hablaba. Y entonces empecé a ver pues todo lo que suponía el no estar valorado. Ujú. No entendía por qué los equipos de orientación educativos, que también valoran la discapacidad, bueno, debe ser por profesión, ¿no? Que es a lo que me dedico, y por lo tanto es un tema vocacional también por mi parte, y siempre he estado y he visto familias que sufren mucho para
que sus hijos e hijas puedan tener un espacio realmente inclusivo. Nosotros para llegar a la sociedad inclusiva nos queda muchísimo camino, pero eso también forma parte de la sostenibilidad social que nos debemos y por lo tanto ha sido un objetivo que me he marcado desde el primer momento. Es un escándalo que una persona que a la que la ley le dice que en 6 meses debe estar valorada para que pueda acceder pues a una posición y acceder a un trabajo por la cuota de discapacidad no lo puede hacer porque se le está coartando un derecho, que una familia que necesite tratamiento no lo tenga porque no puede acceder ya no al recurso, que si hablamos de recursos, entonces Ujú. podemos estar toda la mañana porque otro de los temas en los que estoy intentando Sí, entrar, claro, porque bueno, si estoy luego llegamos y entrando. no tenemos el recurso, Efectivamente, porque los recursos, ¿quiénes los ponen sobre la mesa? Pues quienes están haciendo frente, después de la valoración, a esos recursos son las mismas familias que se ven abocadas a reorganizarse, imagínese usted. ¿Y quiénes son las que cubren todo este servicio? Pues las mujeres, porque al final la estructura social pues hace que seamos o que sean las madres las que sacrifiquen parte de su futuro profesional por su familia y pues tengan que quedarse pues haciendo de cuidadoras de sus hijos e hijas porque no existe un recurso y porque evidentemente se necesita. En este sentido, el Estado también tiene que habilitar para las cuidadoras, ya hay un permiso. No recuerdo, no, hay un permiso para aquellas madres trabajadoras que tienen una persona dependiente en su casa, niño o niña dependiente, pues puedan acogerse. Pero ese permiso tiene una duración bastante corta y lo que me piden las madres de esos colectivos que se han dirigido a mí, tengo gente bastante combativa porque son ellas las que hacen los recursos, ujú. son gente muy de actividad social, son activistas reales por su familia y lo que hago es ponerles la voz y canalizar, pues creo que el Estado también debería aumentar esos permisos porque están cubriendo una función social que si se contabilizara en el IPC, pues reventaría todos los números Claro, porque de nuestra comunidad y de todo el porque Estado, desde encima son, luego. son personas, en este caso habla usted Hay una brecha de de mujeres, género claro, también brutal. y que no han decidido quedarse en casa e impedir una ayuda, no. Quieren ir a trabajar y quieren sacar a su familia adelante y tienen derecho a estar en un trabajo, pero luego, si las condiciones no le ayudan a poder tener también a su familia, tener recursos, pues la cosa se complica. Y además luego hay un caso, decía usted, cuidadora de sus hijos, esa generación que ahora denominan sándwich, que es los que están en medio de tengo que dedicarme, en este caso si son mujeres que pueden tener un niño o una familia que tenga alguna discapacidad, alguna situación, pero luego también de sus padres. Y están Sí, ahí que están en medio de cuidar dos los generaciones. padres que suelen tener problemas de dependencia también y a los que también se tarda en valorar muchísimo tiempo. En este sentido, yo hablo de la pobreza invisible en Canarias y suelo decir que todas estas cuestiones están generando una pobreza que no se ve ni se contabiliza. Por lo tanto, estemos atentos porque ya se valora un 44% de pobreza infantil. Están oyendo bien, un 44%, casi la mitad de la población infantil en Canarias está en riesgo de pobreza o exclusión. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tienen lo mínimo o que no tienen nada, que están en situación de vulnerabilidad. Y si nosotros añadimos a las familias que tienen empleo, pero que tienen que sacrificar pues la mitad del empleo para cuidar o que no tienen las ayudas para dependencia o discapacidad, esa familia merma su salario a más de la mitad. Si a eso le añadimos los precios del alquiler o la compra de vivienda que nunca tendrán, que nunca tendrán si no se le pone solución, evidentemente, eso está generando un hacinamiento también y una vuelta a casa de los jóvenes, mm, con lo cual yo creo que lo primero que hay que plantear son las cuestiones no por como en un trozo de una tarta. O sea, el problema de la vivienda no es la vivienda y me reúno con los constructores a ver cómo. No, el problema de la vivienda es un problema social, porque es un factor determinante para que las familias puedan
tener bienestar social en este momento, para no generar hacinamiento y problemas de salud mental en familias que tienen que, y jóvenes sobre todo, que tienen que retornar a casas de sus padres porque el alquiler les está dificultando un proyecto de vida digno. Por lo tanto, servicios sociales, vivienda y todo aquello que tenga que ver empleo, tienen que sentarse en la misma mesa y en los consejos de gobierno eh, mm, plantear cuestiones desde múltiples consejerías. Y si hace falta personal, pues función pública no se debe dedicar exclusivamente a la tramitación por ventanilla. La función pública es otra cosa. Es como cuando estás en un ayuntamiento, un funcionario público no está para tramitar multas, porque si eso, pues vamos a un consorcio y vamos, privatizan todo y ya está. No, no. El ayuntamiento responde a un modelo de ciudad y la conexión con los ayuntamientos, que sorprendentemente el número de quejas que tienen es bastante menor que los de la comunidad autónoma. O sea, la comunidad autónoma tiene un número de quejas, pues casi un 70% de quejas con respecto a los ayuntamientos que tienen sobre un 25, un 26%, 28%, no pasa del 20 y pico, no llega al 30% el número de quejas. Por lo tanto, son administraciones, bueno, y los cabildos son administraciones que casi no tienen quejas. Tienen, y cuando tienen alguna, pues suelen ser gordas, pero no suelen tener un número de quejas considerables. Por lo tanto, aquellas administraciones que están más cerca de la ciudadanía es evidente que reflejan más la necesidad del ciudadano o la ciudadana y que son más sensibles o más permeables a las quejas. Lo que no se puede ser es que si el defensor o la defensora del pueblo pone quejas sobre la mesa, pues esta institución que habla por la boca de la ciudadanía, hay que tenerla en cuenta a la hora de plantear las respuestas que hay que darle al ciudadano, porque si no, seguiremos en un bucle que no va en contra de la institución, que no va en contra de la Defensoría, va en contra de la ciudadanía canaria. Y ahí tiene usted la respuesta. 4 años para valorar una discapacidad. ¿Quién? Porque bueno, ese Claro, ¿qué hacen en esos ciudadano, 4 años? claro, ¿Qué hacen? no, pero es que yo te digo una cosa, es que si el ciudadano quiere pedir responsabilidad patrimonial, puede pedirla a la comunidad autónoma y entonces es también un síntoma de mala gestión de la comunidad autónoma. Por lo tanto, el ciudadano que se ve agraviado, pues puede pedir responsabilidad, porque 4 años, pues, ¿quién, si tú no has podido llevar a tu hijo a que hagan la terapia correspondiente al caso que sea, pues, ¿quién va a resarcir el daño que se ha hecho a esa familia y a ese ciudadano? Lola, quería preguntarle también por el asunto migratorio, por varias cuestiones que algunas las hemos mencionado aquí en la radio, pero ¿qué le parece que 10 niños y niñas que estaban aquí con nosotros, que han solicitado asilo porque llegaron a Canarias en una situación huyendo de la vida que tenían en su país, los tenemos aquí? Se traslada a la península después de tiempo, de discusiones de las administraciones públicas, no se dice el sitio, se averigua el sitio. Llegan los niños y niñas a Gijón, niños y niñas que han estado viviendo con nosotros, y se encuentran con una pancarta racista. Yo no voy a hacer un discurso populista porque como no me pienso presentar nunca más a ninguna elección y aunque me presentara, no lo haría. Y si pierdes votos, los pierdes. Pero lo que no podemos perder es el norte. Cuando hablo de sociedad sostenible, diversa e inclusiva, también hablo de racismo. Y hay xenofobia, no, porque no, es racismo. Y es racismo institucional. Hay racismo institucional. Y en ese sentido hay que denunciarlo. Porque no se trata de, si estos niños tuvieran otro color, le aseguro que el tema sería de otra manera. Yo cuando hablo de niños, hablo de niños. Y si están tutelados porque la ley dice que es así, ya son niños. Lo primero que tendríamos que plantearnos es por qué están en centros distintos que los niños tutelados blancos. Es lo primero que tendríamos que plantearnos. No me planteo una cuestión puntual. Me planteo una cuestión de discurso y no pienso renunciar al mío porque nunca he dicho lo que no pienso. Y no pienso renunciar a eso. Y por lo tanto yo creo que hay una cuestión clara
que no asumimos. O sea, tenemos un continente frente a nosotros que Europa y el mundo, China, Rusia, explota. Explota porque, pues por el coltán, por las minas de diamantes, por un montón de cuestiones. Y lo tenemos enfrente. O sea, en cuanto a Agadir, ¿de cuánto está de las Islas Canarias? O sea, y si la gente se muere de hambre, si hay guerra, y esto de verdad explicarlo 20.000 veces es que ya agota, agota. O sea, mm, y no puede ser que nosotros y todo el territorio español y europeo, porque es verdad que igual que en un aula, si tú quieres integrar a 2 niños con una discapacidad, no puedes meter 40 niños, ¿no? Y 2 que no tengan discapacidad porque el profesor no va a poder integrar a nadie, se hace todo el efecto contrario, pues es verdad que la masificación también impide una integración digna y de calidad. Pero eso tampoco impide para que la comunidad autónoma haga su trabajo con los niños que ya son niños de la comunidad autónoma, Ujú. porque son niños tutelados. Por lo tanto, aquí el Estado y la comunidad autónoma tienen un trabajo que hacer que estamos siguiendo de cerca con UNICEF y con Fundec, una de las asociaciones que más nos apoya y que en ver, en darle esa mirada antirracista a las políticas con los menores procedentes de la migración africana, y que debemos entender que hay que plantear un cúmulo de políticas para que si no queremos que la gente se mueva, pues evidentemente el continente donde vive tenga las posibilidades que tienen y no hacer un discurso hipócrita y falaz. Pero bueno, por ser prácticas, en este sentido, usted sabe que yo tengo una investigación abierta, una queja de oficio, en la que vamos lentos, pero vamos lentos porque además no se puede ir de otra manera y porque esto no va a terminar. Porque mientras África sea un continente pobre, pues aquellas personas que tengan dificultades van a seguir viniendo. Una madre no mete en una barca a un niño de 11 años pudiendo morirse en el océano. Es que de verdad vamos a ponernos en el lugar del otro. Y también es verdad que Canarias no tiene capacidad suficiente para asumir todo el flujo y que España debe plantear políticas de inserción. Oye, toda la España vacía, ¿qué pasa? Que la España vacía se quiere llenar con gente blanca y con niños blancos. Porque ¿qué pasa? Que los negros no gustan. O sea, hay una España vaciada, hay una gentrificación en determinadas ciudades, se buscan soluciones, pero claro, se buscan soluciones de aquella manera. Y luego que hay formaciones políticas que tienen un doble discurso que hace muchísimo daño a la convivencia social. Nosotros no podemos estar echando leña al fuego con estas cuestiones, sino fomentar el diálogo en la mesa de trabajo. En ese sentido, yo creo que hemos hecho una mediación muy buena con el Estado y la comunidad autónoma para que, porque se había sacado una norma, los niños cuando cumplían la edad de 18 años, pues se tenían que quedar fuera y quedaban fuera de los centros sin ningún lugar donde ir. Pues la comunidad autónoma debe encargarse, porque así lo dice la Ley de Infancia y Adolescencia, de mientras están en los centros de menores hacer un plan de vida para cada uno de ellos, los que se quieran quedar, los que se quieran salir, pues facilitar la salida, colaborar con el Estado y el Estado debe colaborar con el reparto de niños. No hablamos de paquetes, son personas. Por lo tanto, cuando decimos 10, es que no se pueden, esto no es una manada de... No, no, es que son niños. Y es que cada niño tiene familia y cada niño tiene una situación personal. Entonces, el traslado tiene que hacerse dependiendo de las características de cada uno. Yo lo único que pido es poner cabeza, desde luego bastante corazón y
mesas de diálogo y de trabajo. Creo que en ese sentido la comunidad autónoma y el área Bienestar social. de bienestar social se ha sentado en la mesa. Nosotros hemos hablado con la Secretaría de Estado de Inmigración y ahí se ha ampliado el plazo a 12 meses mientras dura todo El proceso. el proceso de integración en otros centros. Ahora falta que la recepción de estos niños sea igual de bonita como la que se hizo con los niños ucranianos. Pero evidentemente está claro que hay un racismo y el racismo también viene de las instituciones, como la pobreza también la generan las instituciones indirectamente haciendo malas políticas. Por lo tanto, es verdad que la masificación genera problemas, que hay que empezar a decir que los movimientos migratorios van a durar siempre y que desde la Defensoría del Pueblo no vamos a hacer otra cosa que defender los derechos humanos, los derechos de los niños, y en ese sentido tenemos abiertas las investigaciones, colaboramos con UNICEF y con Fundec y estaremos detrás de que se cumpla todo lo que tiene que cumplirse con cualquier niño tutelado por la comunidad Y autónoma. nosotros aquí haremos un seguimiento. Gracias por estar con nosotros, diputada del Común, Lola Padrón. Ya sabe que cada vez que quiera puede venir a la radio pública. Bueno, y estamos cerquita cada vez que Sí. tenga tiempo, porque ha sido muy duro este año y la reorganización y el querer hacer cosas distintas y no ir por donde, oye, pues por aquí, no. Yo he detectado esto y vamos a ir por aquí, luego pues que se juzgue. Y mi compromiso con la discapacidad, yo hice psicopedagogía, no es de ahora, es de toda la vida. Siempre he entendido la diferencia como un valor, la diferencia de raza, de religión, creo en la diferencia de opción sexual, creo en las sociedades diversas, distintas de colores y desde luego por eso lucharé por la igualdad en el acceso a los bienes que nos da el estado del bienestar, porque, pues como digo, no soy una idealista, pero sí que cada uno pueda hacer un proyecto de vida y que las instituciones no lo dificulten, que es el problema que estamos teniendo. Hay que regular el alquiler, hay que regular los precios del alquiler en las zonas colmatadas. Si esto va subiendo y si sigue, vamos a dificultar mucho el día a día de las familias. Hay que hacerlo ya. No se puede esperar a que se construyan todas las viviendas. Hay que ver cuántas viviendas vacías hay en Canarias. Hay que conveniar desde los ayuntamientos con los propietarios, los pequeñitos, que a veces responden mucho mejor que los grandes, porque los canarios no sabemos ni se sabe de educación financiera. Por lo tanto, ¿dónde invertían los canarios? ¿Dónde ahorraban? Pues en vivienda. Y no se puede medir, sobre todo en temas de vivienda vacacional, a un canario que tiene 2 viviendas porque ha ahorrado de sus abuelos, bisabuelos, como un gran tenedor que compra edificios completos para especular. Lola Padrón, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por dejar poner voz a todas esas quejas que me da y que me presenta la ciudadanía canaria a disposición. Muchísimas gracias. ¿Cómo no podía ser de otra manera? Nosotros seguimos, 7:37.